Bueno, muy buenos días, respetados estudiantes de la clase de estética del arte. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo feo como categoría estética en contraposición a lo bello. Les habla el profesor Olmos, es un placer siempre estar con ustedes y poder compartir un ratito de esta forma acerca de la parte estética del arte. Creo que vamos a hacer todo lo posible para compartir la pantalla y se puede entrar directamente. Ujú. Muy bien, y podamos ver. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fealdad. Y bueno, en las clases anteriores estuvimos hablando un poco acerca de lo bello, lo que representa como una concepción de lo que es la creación, lo que es la propia vida, la pulsión de la vida, lo que tiene que ver un poco con estas partes de alguna forma tan subjetivas en cuanto a lo que brinda ese estado de felicidad, ¿no? Para cada uno de los seres humanos. Eso por esa parte. Entonces, entrando desde ese ángulo, vamos a ver un poco que la fealdad o lo bello dentro de lo feo, para entenderlo un poco mejor, se puede estudiar eh, desde lo horroroso, desde lo macabro, y se puede estetizar, se puede hacer o se puede trabajar esta fealdad, y de hecho lo han realizado varios artistas, por ejemplo, Vincent Van Gogh pintando eh, cosas que estéticamente no han sido como tan agradables. Sin embargo, es importante que, bueno, esta categoría estética básicamente está como consustancial a lo de la belleza. ¿Por qué? Porque es básicamente la otra cara, ¿no? Esta ausencia de belleza se representa como fealdad. Eh, y por ejemplo, aquí estamos viendo un Cristo martirizado, que bueno, dentro de los cánones de la estética de los griegos, pudiera representar que está muy bien construido, muy bien, perdón, dibujado. Técnicamente, dentro de la estética, tiene luces y sombras, tiene un acabado bastante pulcro, tiene una iluminación muy focalizada, tiene sus claros oscuros muy bien puestos. Sin embargo, podemos darnos cuenta aquí que precisamente no es una escena que pudiéramos catalogar, bueno, es básicamente ya un cadáver, ¿no? Independientemente de la mirada religiosa que se le pueda dar desde el punto de vista del cristianismo, es una situación eh, bastante difícil, bastante dura. La cantidad de laceraciones que tiene eh, la persona, en este caso que está representando Cristo, las astillas o como lo que se entiende como corona de espinas o púas que lo siguen enganchando, la palidez de sus labios, entonces da una connotación eh, bastante dura que entendemos como algo feo, ¿no? Eh, Interesantemente vamos a mencionar, por ejemplo, 7 hechos que acaban de recordar que lo feo no es el lado oscuro de lo bello, sino una carencia de la misma. Eh,
dentro de ello podemos hablar, por ejemplo, la época, ¿sí? La época en que se esté brindando la imagen, puesto que dependiendo de la época, así también hay diferentes culturas, diferentes acepciones o entendimientos de esta parte que no es bella, ¿sí? Sino todo lo contrario, esa ausencia de. Y cada sociedad y cada época y la política, la vida social en que se encuentre, por ejemplo, perfectamente podemos entender para algunas tribus africanas cómo hacer esas perforaciones de los labios, de ponerse un plato en la boca, en esa parte de esta sociedad lo puede considerar algo muy bello. De hecho, lo consideran bello. Sin embargo, para nosotros no lo es. Entonces, tiene un poco que ver con esa situación sociogeográfica, histórica, la época que nos va arrojando de alguna manera esa percepción de lo que no es bello, eh, pero que se puede estetizar. Eh, Anoche estudiando un poco esta categoría, refrescando un poco estos temas, eh, estuve revisando que había una parte de lo feo, ¿no? Que cuando ya llega a ese punto que no se puede estetizar, que para qué para qué se va a estetizar si al final no va a producir ningún buen efecto en el hombre, era una de las partes o ramificaciones de lo feo que se transforma como en lo nauseabundo. Eh, y esto me dejaba un poco pensando de lo nauseabundo, perdón. Eh, ¿Para qué estetizar algo que me va a producir asco o que me va a hacer, qué sé yo, tener alguna reacción visceral en mi cuerpo? Entonces, eh, me quedaba analizando esto de hacer trabajos con esa connotación que de verdad bueno, habrá gente de todo tipo, pero que desde mi punto de vista no considero un poco que vale la pena trabajar desde esa perspectiva que busca una reacción visceral en el cuerpo. Bueno, dice, lo feo en toda la expresión de su sentido, que va desde lo grotesco al horror, pasando por lo ridículo y lo estrictamente feo, está en el centro del arte a partir del romanticismo, interesantemente. Desde entonces la belleza como tal deja de tener interés para el arte. O sea, a partir del romanticismo se comienzan a ver toda esta parte, bueno, que también yo creo que en algún momento mencionamos como lo trágico, ¿no? Y de allí entonces esta parte de la fealdad va tomando como importancia, ¿no? Se puede hablar del fusilamiento de Goya hasta, bueno, tiempos más cercanos, por ejemplo, como las obras de Jackson Pollock, que no son una expresión como muy profunda de el sentimiento de la pintura y cómo mostrarlo de manera, de algún sentido, eh, bastante a veces automática, entonces da un resultado que a veces puede ser no agradable a la vista. Eh, Nos dice Anthony Mari, escritor y catedrático de la estética y teoría universal eh, de la Universidad de Barcelona, que atrás queda la belleza como experiencia positiva y gratificante. A los impresionistas no les interesa ni lo bello ni lo feo, sino la escenificación técnica de la luz en ese momento. El interés no está por la evidencia de las dos cosas de la realidad, sino sobre los sentimientos y el esplendor cuando los artistas como Courbet tienen interés en la realidad y lo hacen sobre todo de manera desagradable y en conflicto. Eh,
de manera conflictiva. Yo creo que estas categorías eh, estéticas no sirven para mostrar esa humanidad, mostrar ese contexto en el cual vive el hombre y esa ambigüedad de un lado para el otro, en el cual uno se muestra y que puede identificarlo a través de la comunicación pictórica de una obra. Eh, y estos equilibrios o desequilibrios en cuanto a sensaciones, experiencias, sentimientos, son parte consustancial del ser humano, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de poder, o lo feo, de poder entender o ir educándose en el arte, porque va uno entrando a los límites de una parte o que, bueno, de una categoría estética que perfectamente pueden arañar o que pueden jugar con otra categoría y a veces dos o tres categorías están dentro de una misma obra y que resulta muy fascinante en primer lugar para el ejecutante, para el artista que lo va realizando, porque no es que se pone a pensar, bueno, es que voy a hacer tres categorías estéticas, sino que en la elaboración de la misma, bajo la interpretación, posteriormente, uno puede entender todas esas facetas que posiblemente el artista estuvo experimentando. Entonces, cuando empiezas a educarte en esta parte visual, la verdad que se va volviendo muy interesante y uno siente ese desarrollo o ese crecimiento en esta parte de la educación visual, que me parece muy atinada para todos los que están en esta carrera, ¿no? En todo lo que son las carreras de arte. Los intentos de la fealdad por destronar a la belleza clásica y mostrarse como una alternativa de la estética y del gusto han sido insistentes, sobre todo de hace 2 siglos. Hasta entonces primaban los conceptos de Grecia, bueno, siglo XII y siglo VIII, eh, antes de Cristo, básicamente lo clásico, lo primamente como muy correcto, muy bonito, que bueno, eso también ha llegado hasta el presente, sin lugar a duda, con un ideal de belleza basado en armonía, con toda una de sus partes haciéndose como muy armónico, ¿no? Intentando, perdón, esa parte natural. Y se aspira esa parte luminosa del atleta para, por ejemplo, Platón cuando habla de lo bello, habla de lo justo, lo verdadero y lo ético. Lo desproporcionado o incompleto es antiestético, que se pudiera interpretar un poco de lo bello. Bueno, yo no sé qué tanto ustedes puedan reconocer esta imagen, pero este es el Frankenstein de la familia Monster, una serie, imagínense, era en blanco y negro. Así que perfectamente podemos ver allí la cabeza chata y era familia Monster. Esto era, quien ve un poco la historia de Frankenstein, es prácticamente como un experimento humano que hace un doctor. Entonces tiene como no son clavos, sino metales eh, a los lados como prueba de ello, ¿no? Tiene también en sus manos, están como cosidos, o sea que ha sido como fragmentado y unido. Entonces dando esa sensación un poco eh, tosca, chusca. La fealdad en la música, si bien es cierto, la música atonal, o para que se tenga una impresión o sensación cuando estemos haciendo una obra o estemos pintando o haciendo fotografía, hay músicas atonales, hay músicas que no son tan armónicas. En contraposición, recordemos lo que estábamos hablando al principio, de la armonía como la esencia
lo justo, lo bello, eh, lo que no es armónico, lo que es un poco atonal, entonces el ser humano a lo largo del tiempo lo ha concebido, perdón, como algo feo, ¿sí? Esto como una norma general, como un promedio, sabemos que hay singularidades, sabemos perfectamente que hay eh, diferentes puntos de vista, pero estamos hablando del conjunto en general en un 80%. Sabemos que habrá un 20% que lo verá de manera diferente, pero estamos hablando un poquito de la normativa. Entonces, este tipo de música atonal al final te da esa sensación como si fuera para mucha gente o para el común denominador de las personas, te quita como esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad, esa serenidad, esa armonía, volvemos a la misma palabra, que teníamos al principio. Entonces, eh, se puede también ir más adentro en esta cuestión de lo feo, porque hay gente y se puede encontrar belleza también en estas partes atonales, en esto que solamente tiene un ojo, en esto que suena como dispar. Se le puede siempre, decía mi madre, que todo bello tiene, todo feo tiene su gracia y yo estoy convencido de que eso es así. O sea, hay alguna parte que vas a encontrar de eso que es feo, que a lo mejor no es que sea bello, ¿verdad? Como tal, pero de alguna manera te envuelve como ser humano, te habla, te dice, te comenta en esa obra, te permite a que toques o explores otras sensaciones y por eso lo consideras o lo interpretas en tu inconsciente como algo bello. Así que esto creo que de alguna manera por ejemplo, dice, de alguna manera te hace reflexionar y te hace saber que esta categoría también te puede brindar y de hecho te brinda cosas en lo monstruoso, ¿no? En lo monstruoso y, por ejemplo, clásicos de clásicos donde podemos un poco reflexionar acerca del tema La Bella y la Bestia, que la bestia representa lo monstruoso y esta parte porque no todo el tiempo, ¿no? O pocas veces cuando está con la bella, entonces es que muestra esa parte preciosa, armónica, de paz, básicamente así como sublime, eh, muy bella. Y por otro lado, cuando ya casi que no está con la dama, con la preciosa bella, que es como una princesita en el ideal estético, vamos a ver que se le sale o se transforma tipo bestia, ¿no? Entonces, un poco también los elementos, creo que es Marvel, donde está el hombre Hulk, que ahora, bueno, ha comenzado como a trabajar su ira y todo lo demás, entonces lo han estetizado como ya no se ve tan bestia, sino tan monstruoso, sino que ya ahora le han dado ese guiño un poco más de lo bello, ¿no? Estéticamente, entendiéndolo desde ese punto de vista. Nos dice entonces Humberto Eco, ya básicamente terminando, que establece tres categorías, lo feo natural o feo en sí mismo, o sea, que no tiene una construcción por el hombre, una carroña. Carroña es una carne en descomposición de algún tipo de animal que ha quedado por allí en descomposición, muerto, o un olor nauseabundo, eso es algo feo de manera natural. Lo feo formal o un desequilibrio orgánico respecto al todo, eh, bueno, perfectamente el desequilibrio orgánico respecto al todo. Muy bien, yo pudiera entenderlo perfectamente como las muertes, ¿no? Las muertes de muchísimos, qué sé yo, cuando hay este tipo de marea roja que todos estos organismos de la naturaleza suben
ya muertos porque este fenómeno los atacó, o se ven ese pocotón de algas que cubren de manera roja y, y se ven esta cantidad de muertes, ¿no? Que uno de manera general ve toda esta parte orgánica que te habla de lo que ha sucedido, ¿no? Y por otro lado, surge lo feo artístico, que puedo utilizar cualquiera de las otras dos vías y que me parece fenomenal y muy interesante en esto para poder ir recalcando eh, todo lo que se ha podido ir aprendiendo y que nos ayuda a poderlo plasmar en una obra, ya sea fotográfica, perfectamente. Esto se puede trabajar desde una obra fotográfica o también desde una obra pictórica, escultórica, videografía. Eh, en sí. Así que a mí me parece que sus comentarios serían bien importantes ahora, después de haber visto esto, y que podamos llevar una tertulia muy interesante desde su punto de vista y de las obras que pueden encontrar, que nos hablan de la fealdad, pero que al final pueden gustar. Entonces creo que es un material muy interesante para debatir en la tertulia, así que los invito a que participen y espero que haya sido de su agrado. Eh, Así que ha sido todo y es un placer siempre compartir y conversar un poquito con ustedes, por lo menos por este medio. Alberto Olmos, profesor de Educación Artística para la Inclusión Social de la Universidad del Arte Ganexa. Salud.